Bueno. Ok, entonces vamos a comenzar, Lorena, con tu trabajo del río al socavón, la construcción de verdaderas minas en Antioquia, Colombia, 1825-1905, así que te escuchamos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Carlos, a ustedes por venir a escuchar mi investigación. Esto es parte de mi tesis doctoral sobre una historia ambiental de la minería en Antioquia, Colombia. Y hoy les voy a contar la parte que está relacionada con las minas subterráneas, que también puede que resuene más en los intereses sobre historia de la minería aquí en Chile. Bueno, en 1878, el ingeniero británico Robert White declaró, después de vivir en el país y trabajar en las minas por más de 30 años, que en Antioquia no existía nada que pudiera llamarse una verdadera mina. Según White, había venas metálicas con más o menos oro, cobre, plomo, que con mucho esfuerzo y con herramientas muy rudimentarias daban algunos resultados positivos. Pero esta queja no estaba aislada. Como White, las élites defensoras y promotoras de la minería de Antioquia también se quejaban todo el tiempo de la necesidad de modernizar las técnicas para mejorar la producción de depósitos que eran muy famosos por su extraordinaria riqueza. En retorno a la ayuda económica y militar que prestaron los británicos a la guerra de independencia, la emergente república concedió en arrendamiento los principales depósitos de plata a compañías inglesas. Y ellos, con ingenieros suecos y británicos, llegaron en la década de 1820. Como White, algunos de estos ingenieros juzgaron los métodos locales como muy rudimentarios, los mineros incapaces, y en general encontraron un mundo bien dispuesto en su imaginación al agente civilizador europeo. Pero lo cierto es que de las 46 empresas británicas que se crearon para explotar depósitos auríferos en América Latina en este periodo, solo 3 dieron ganancias a sus inversores. Una de ellas, la Frontino y Bolivia Coal Mines, ubicada en Antioquia, mi área de estudio, operó desde 1852 hasta el presente y logró lo que muchas otras empresas no lograron, establecer lo que ellos llamaban una verdadera mina en el trópico. Esta charla pregunta qué hizo de diferente esta compañía. ¿Fue una superioridad tecnológica como a ellos les gustaba promocionar o fue una riqueza natural de los depósitos o qué otros factores más contingentes favorecieron el establecimiento y éxito de esta compañía en Colombia? Esta paradoja nos da una buena oportunidad de cuestionar la narrativa de la tecnificación minera en Colombia. Como mostraré aquí en esta presentación, la descripción de la modernización de la minería ha sido la mera traslación de maquinaria y técnicas traídas por los extranjeros, y esto es bastante erróneo. Además de esto, al incluir en el análisis histórico factores como el clima, la geografía de los depósitos, encontré que la estructura de la compañía en términos de acceso al agua, bosques y la fuerza laboral fue tan importante como la naturaleza de las técnicas. Muy importante aquí será que estas técnicas se vieron altamente influenciadas por mineros subterráneos vernáculos que ya habían desarrollado técnicas para trabajar los filones y estas técnicas fueron fundamentales. Bueno, para mostrar esto, esta charla se enfocará en la experiencia de esta compañía y la minería local antes de la llegada. Por eso, la primera parte analiza los retos y el estado de la minería en Antioquia en la primera mitad del siglo XIX. Luego hablaré de las estrategias de la Frontino para establecer lo que llamaron una verdadera mina en el trópico y el papel que desempeñaron los locales en ello. Y finalizo con una historia que encontré en los márgenes de los archivos de los superintendentes de la compañía sobre la guerra y la sequía y cómo la Frontino sobrevivió a estas contingencias en su época de auge. Bueno, comencemos por la minería subterránea antes de los 50. Como atestiguan estas piezas precolombinas que se pueden ver en el Museo del Oro, en Colombia se ha extraído oro desde tiempos prehispánicos. Durante la colonia
La Nueva Granada, que así se llamaba este territorio, fue el mayor productor de las colonias españolas, seguido por Chile, de hecho. Sin embargo, contrario a lo que sucedió en Potosí y en México, en Colombia la minería subterránea fue muy marginal durante la colonia y la mayoría del oro provino de depósitos aluviales en esta zona del Pacífico y en Antioquia, en los Andes. La minería aluvial es la que se hace para extraer los depósitos de oro en los ríos, aquí se observa, o en viejos sedimentos que se dejan por cuerpos de agua en las laderas o montañas. Mientras tanto, la minería de beta se hace extrayendo depósitos minerales que están bajo tierra y que usualmente se encuentran aleados con otros minerales y metales. Aquí pueden ver lo que se llama una beta, que es donde está la mayor concentración de oro, y como pueden ver, viene aleado con otros minerales y metales. La minería aluvial requiere menor inversión, es mucho más móvil, depende también de las estaciones, porque se necesita que los niveles del agua estén bajos para poder acceder a los depósitos. Y el oro aquí en la minería aluvial está casi libre, es como oro en polvo, porque ya ha sido liberado de las vetas mediante procesos mecánicos naturales. Por el contrario, en la mina de beta, el oro requiere procesar el mineral excavado mediante técnicas mecánicas y metalúrgicas, molerlo y luego en ocasiones fundirlo o amalgamarlo, y esto hace que el proceso sea mucho más costoso y complejo. La titulación de las minas en Antioquia entre 1823 y 1900 nos brinda como una idea de las fases de la minería de beta en el siglo XIX. Aquí se puede observar que a la llegada de los europeos en la década del 20, después de la independencia, hubo un boom en la titulación de minas de beta. Esta es la, no se ve muy bien el color, es esta café oscura. Luego hay como una aparente calma hasta mediados de los años 50 y posteriormente entre 1884 y 1896. El de mediados de siglo se debe principalmente al Gold Rush californiano, y ese tercer momento en 1884 se debe también a un auge mundial del oro. En este primer periodo, a pesar de este boom en la titulación, ni la comisión ni la llegada de extranjeros expertos se tradujo en el anhelado despegue masivo de la minería subterránea. Las empresas británicas fracasaron y la consecuencia fue que unos cuantos ingenieros se quedaron trabajando en Antioquia junto a élites mineras locales o buscando y titulando minas para sí mismos, pero en el caso de Colombia no se puede hablar como de un monopolio de las minas por parte de los extranjeros. De hecho, menos del 15% de los títulos y de las minas en funcionamiento luego eran de extranjeros, la mayoría eran empresarios locales. En esta primera mitad del siglo XIX, aunque no hubo el boom esperado, sí que se abrieron unas minas subterráneas con capital y tecnología local que se convirtieron en verdaderas escuelas y laboratorios de experimentación. La más grande de ellas es el Zancudo, fue una mina que tuvo más de 1000 trabajadores y que produjo oro y plata desde 1848 hasta 1927. Otras como Santa Ana tenían entre 200 y 500 trabajadores, pero trabajaban principalmente con capital y tecnología local. El papel de los extranjeros en la minería colombiana ha sido muy debatido en la historiografía. La narrativa tradicional finalmente concluye que sin su conocimiento y expertise, la minería antioqueña del siglo XIX no se hubiera desarrollado. Pero, sin embargo, lo que yo encontré en los archivos de estas compañías es que las compañías subterráneas fueron exitosas gracias a la tradición minera antioqueña y al papel de los empresarios mineros locales. Esto lo vamos a ver en detalle luego. Las minas en esta época, en la primera mitad del siglo XIX, se trabajaban extrayendo el mineral más rico y superficial, lo molían en llamados pilones que pueden observar aquí.
estos pilones, por ejemplo, sobreviven de esa época, de la misma forma que se procesaba el maíz y luego se lavaba en bateas y paños como el oro de aluvión. Este proceso, según expertos de la época, inclusive recuperaba muy poco del oro disponible, pues sin un proceso metalúrgico de amalgamación o fundición, gran parte de las partículas más pequeñas del oro se iban en las colas, que son pues, como los sobrados del molino. Entonces, el mayor reto aquí era encontrar una forma eficiente de moler el mineral y de aplicar procesos metalúrgicos para evitar que este oro se perdiera. Por ello, dos innovaciones claves surgieron en la primera mitad del siglo XIX. El llamado molino antioqueño, que pueden ver acá, y la fundición en la mina del Zancudo y casas de fundición y ensayo también creadas por élites mineras en los 50. Para el año de 1842 había 221 minas de aluvión y 25 de veta en funcionamiento, con 32 molinos antioqueños y solo 8 de arrastre, que son los molinos tradicionales mexicanos que se veían en Potosí. El molino antioqueño, me estoy tomando el tiempo de hablar de estas cosas como que parecen detalles, porque el molino antioqueño es un ejemplo claro de esa forma equivocada en que se ha presentado el papel de las tecnologías extranjeras en la tecnificación de la minería antioqueña. El molino antioqueño está hecho completamente de madera, con unas cabezas de hierro pequeñas al final, y se atribuye a un inglés llamado Tyrrell Moore, que llegó también en la década de los 20 con las compañías británicas, y después del fracaso de estas empresas, él se quedó trabajando y viviendo en las minas hasta su muerte, pero existe evidencia que los carpinteros y mineros locales en Antioquia ya habían construido el molino antioqueño antes que este señor llegara, y más allá de encontrar quién lo construyó, cuál es el origen, lo clave es identificar cómo fue extendida su adopción en las minas locales y su permanencia en el tiempo. También mirar cómo este molino estaba completamente adaptado a los recursos locales, pues usaba la abundancia de la madera. Antioquia era como una región muy boscosa y el molino era casi completamente de este material, cosa que no sucedía en otros establecimientos mineros en Latinoamérica. Como veremos, este molino se siguió usando en todo el siglo XIX, incluso después de la aparición del molino californiano, que era mucho más eficiente, y de la llegada de las compañías extranjeras. Bueno, ahora sí entremos a la Frontino. Entonces, la Frontino fue esta compañía que llegó en 1852 con un capital de 100.000 libras, consiguieron 10.000 hectáreas en tierras y concesiones mineras en el área de Remedios y Segovia, en el nordeste antioqueño, y allí ya existía una pequeña producción con 200 trabajadores que trabajaba superficialmente un depósito usando el molino antioqueño y los métodos tradicionales. Una concesión minera puede tener muchas minas o una mina con diferentes frentes de trabajo. Entonces esto tenía una cantidad enorme de pequeñas minas alrededor, pero no sabemos mucho de cómo funcionaban antes de los 80s. Entonces esta compañía, por ejemplo, fue promocionada en estos términos. Decía, la compañía británica ha manufacturado una máquina de vapor. Para instalarla en la mina llamada Bolivia, nuestras selvas primitivas temblarán, viendo pasar a través de su misteriosa solitud a este inmenso impulsor de la civilización moderna que vino a perturbar su desidia centenaria. Los relatos históricos, esto va muy bien con los relatos históricos triunfalistas que presentan a los extranjeros como únicos motores del desarrollo minero. Sin embargo, los primeros años de la empresa y el estado en que Henry Clemens, el interventor, encuentra las minas en el 84, muestran que hay una adaptación a las condiciones locales mucho más fuerte a una transformación radical, como se pensaba. Cuando introducen esta máquina de vapor en el 65 para mover los molinos, estos intentos fracasaron, la compañía casi quiebra y fue un minero vernacular local, el único no británico que sería superintendente de las minas en este periodo, en la segunda mitad del siglo XIX, quien pudo poner en funcionamiento a la compañía.
José María Barreneche, que así se llamaba, estableció más molinos antioqueños y abrió varias minas utilizando las técnicas locales en las vetas más ricas de las concesiones. Para la década de los 70 ya la compañía explotaba 10 minas, pero tenía 8 minas arrendadas a los lugareños, quienes llamó tributarios. Antes de la reestructuración de la compañía en el 86, cuando estaban nuevamente cerca de la quiebra y el abandono de los trabajos, la empresa explotaba las minas siguiendo los métodos antioqueños y solo intentaba pues, algunos cambios para perfeccionar la manera habitual de trabajarlas. Este señor del que hablamos al principio, Robert White, hizo muchos cambios para proporcionar más agua a los molinos, pero fue irónicamente este mismo White quien decía que no existían verdaderas minas en Antioquia, un superintendente de la Frontino que al entregar la dirección de la compañía fue criticado por entregar las minas en un estado que el auditor encontró desastroso. No se podía considerar una verdadera mina. Clemens consideraba que se confiaba demasiado en los mineros locales, que las minas no tenían una estructura como lo que él envisionaba y se parecían demasiado a las minas locales, decían sus reportes. Lo cierto es que White había seguido explotando las minas, extrayendo los depósitos más ricos y usando tecnología local para maximizar el uso del capital invertido. Estos reportes, que es el núcleo de las fuentes en las que yo baso este análisis, los reportes de la compañía, ofrecen una oportunidad única para entender el papel de los mineros locales a través de unas narrativas que son denigran bastante de sus técnicas. Los primeros 50 años de la compañía marcaron un periodo de trabajos exploratorios. La compañía realizó varias mejoras en ese proceso, pero se observaba que cada uno de los frentes mineros trabajaba básicamente como una mina típica del lugar, ¿cierto? Hay inventarios de las minas antioqueñas explotadas por locales que muestran que estas minas eran exactamente iguales a las minas que tenía la Frontino. En ocasiones en estos reportes muestran cómo los ingenieros de la Frontino experimentaron con diferentes técnicas, pero varias veces terminaron usando las técnicas vernáculas debido a las particularidades del mineral. Por ejemplo, en una de las minas, los minerales contenían alta porción de arsénico, y en 1895 la empresa no utilizó la amalgamación, sino que lavó los minerales al estilo antioqueño porque encontró que los altos contenidos de arsénico interferían con la química de la amalgamación. Y esto es muy importante, entender que estos lugares, por lo que se ve en los reportes, eran laboratorios de experimentación, porque dadas las particularidades de la geología local, no todos los métodos empleados en California, en Inglaterra, en otros lugares, funcionaban. Por tanto, se observa que la compañía continúa construyendo muchos de los molinos antioqueños y para la década de 1900 todas las minas tenían este tipo de molinos en funcionamiento. Una de las razones por las que estas minas tienen una fuerte impronta de las tecnologías locales era su relación con los tributarios y el papel que estos tuvieron en abrir y en trabajar algunas de las minas de la compañía, porque los tributarios eran empresarios locales que recibían una mina o una parte de ella en arrendamiento durante 2 o 3 años y la trabajaban con su propio capital. La empresa compraba el oro de los tributarios y extraía un tributo de ello entre el 10 y 15%. Y aquí este cuadro muestra, por ejemplo, el creciente número de tributarios en la época en que la mina logra consolidarse y por fin obtener ganancias considerables entre 1887 y 1897, ¿cierto? Se observa que estos tributarios aportaron entre el 1 y el 33% de la producción de la empresa en este periodo, y aunque las minas arrendadas no parecen contribuir cuantitativamente en todos los años, sirvieron 3 propósitos claves de la compañía. El primero, explorar sin riesgos nuevos depósitos, porque eso corría por cuenta del tributario.
Segundo, mantener abiertos trabajos subterráneos y cuidar de las plantas de procesamiento, terrenos, túneles y lo que ellos llamaban espacios robados al monte. Tercero, también mantener un dominio de los depósitos sobre los que nunca han podido ejercer un dominio absoluto hasta el presente, ¿cierto? Al tener los tributarios allí, ellos evitaban que otras personas ingresaran y escarbaran los túneles. Y finalmente, para garantizar que los trabajos fueran considerados activos y no perder el acceso a las aguas y las maderas que les otorgaba la ley. Entonces, estos tributarios que nunca fueron observados como algo particular, muestran realmente por qué tal vez la compañía luego al readquirir esas minas o al recibirlas de los tributarios continuaba trabajando con gran parte de estas técnicas que ellos ya habían abierto. Este mapa muestra, por ejemplo, lo dispersas que estaban las propiedades. No sé si se ve bien. Esto en rojo son las minas. Pueden observar, esto es una zona enorme. Eran muchas minas y estaban muy dispersas y dada la carestía de los depósitos, las dificultades del transporte, esto era una zona bastante boscosa y húmeda, llovía siempre, los caminos estaban malos. No fue posible centralizar el proceso de pago y vivienda de los trabajadores. Entonces, había un número muy reducido de staff extranjero, solamente 17 en el pico de producción, y entonces confiaban y dependían de los capitales locales en cada una de las minas. Entonces, estos son cosas que son importantes de entender para ver por qué se usaba tanto. No me da tiempo acá de ahondar esto, pero esto es un punto importante, y es que la compañía invirtió mucho esfuerzo en asegurar fuerza laboral, acceso al agua y al bosque. Y eso es parte del éxito de la compañía y es clave si se piensa que esto está sucediendo en lugares muy aislados, donde el acceso de la maquinaria y de los insumos es bastante complicado. Entonces ellos dedicaron gran parte de sus esfuerzos a hacer grandes peticiones de tierras baldías boscosas para garantizar marena de agua, terrenos para fincas, para cultivar productos básicos y ganado. También atraer una enorme fuerza laboral femenina para trabajos de acarreamiento de agua y madera muy mal pagos. Y también las mujeres y niños orbitaban esta compañía lavando las arenas de las colas y la compañía les compraba lo que extraían. Entonces este grupo de trabajadoras mal pagas va a ser clave, como veremos, en la época de la guerra y la sequía. Bueno, este es un tercer momento de la compañía y es que justo cuando estaban en el pico de la producción, en 1899 estalla la Guerra de los 1000 días. Esta guerra se intensificó, fue una guerra política entre liberales y conservadores que acabó cobrándose 40.000 vidas, fue un gran conflicto y la producción disminuyó tanto para los tributarios como para la empresa porque se reclutaron muchísimos hombres y los suministros extranjeros de maquinaria quedaron paralizados en los puertos. Entonces la compañía sufrió un gran golpe. A la guerra se sumó una sequía histórica que dejó a las minas sin energía hidráulica para las bombas que mantenían secos los socavones y los molinos que pulverizaban los minerales, porque usualmente entre más se profundiza en la tierra, estos socavones empiezan a inundar con agua subterránea y se necesita una gran energía para sacar esa agua de ahí. Entonces, paradójicamente, mientras había una sequía, las minas más productivas, que eran las más profundas, se comenzaron a inundar y había muy pocos trabajadores debido a la guerra para atacar estos problemas. Y además de eso, escondidos en los lamentos de los superintendentes sobre la situación de las minas, encontré algunas anomalías entre estos discursos y los números de trabajadores, porque a mediados de la guerra, el número de trabajadores aumenta
de 952 a 1003, y el número de mineros, que había disminuido más de la mitad, volvió a aumentar, superando incluso el número de mineros antes de que comenzara la guerra. Entonces el superintendente de ese momento informa en pequeños comentarios al margen que en diciembre de 1900 la mayoría de trabajadores eran mujeres. Entonces, cuando los mineros y otros trabajadores fueron reclutados, la empresa empezó a contratar mujeres como mineras para abrir zanjas, llevar los minerales del subsuelo a los molinos e incluso perforar la roca con excelentes resultados. Entonces, en sus propias palabras, dicen ellos, el empleo de mujeres durante la revolución ha funcionado tan bien y hemos podido hacer nuestras zanjas y los trabajos de albañilería en María Dama, que era el molino principal, lo que sin su ayuda hubiera sido imposible. Las mujeres parecen apreciar el hecho de poder ganarse la vida y no dudo de que seguirán trabajando cuando termine la guerra. Bueno, esto no pasó, las volvieron a echar para sus puesticos mal pagos cuando la guerra acabó, pero en este momento ellas representaron una fuerza laboral vital. Los niños también participaron en alguno de los trabajos. Hay constancia de que en uno de estos trabajos las mujeres y los niños hicieron la mitad de una zanja que medía 2.5 kilómetros, extrayendo 15.951 toneladas de tierra. Durante la guerra, las minas más ricas sufrieron los daños más graves debido a esta sequía que les comenté, y para agravar la situación, la estación seca produce que como pequeños auges de minería aluvial, porque cuando el nivel del río está bajo, es muy fácil acceder a depósitos que usualmente son inaccesibles. Entonces, un gran número de personas de esa zona, cuya tradición minera, de ese tipo de minería era de vieja data, se unió a veraneos, y ahí sí fue incluso peor. Aquí se puede observar los índices de precipitación, son bastante discientes. La temporada húmeda de 1899 tuvo 10 pulgadas menos de precipitación que la misma temporada del año anterior, y la temporada húmeda de 1900 y 1902 nunca llegó. Además, esta estación seca de 1900 tuvo una cantidad de agua extremadamente baja, en 1901, 37.91 pulgadas, y esto acabó por destruir las minas más ricas porque se inundaron. Entonces, para mantener la empresa a flote y cubrir al menos los costos locales de funcionamiento, el superintendente lo que hizo fue dirigir los trabajos de estas mujeres y niños para moler los minerales de baja calidad. Pues con esto lograba al menos solventar la compañía. Las graves sequías pues terminaron por acabar. Bueno, esto ya se los comenté. Y como él dice aquí, pues pudiéndose ganar la vida, ¿para qué someterse a una regla o reglamento dentro de una compañía? Hablaron de que prácticamente el suministro de alimentos fue nulo y hubo una hambruna. Sin embargo, uno pensaría que después de esto la compañía quedó bastante mal, pero los desafíos que la compañía tuvo durante este periodo fueron asimilados por Alfred Tilly, el siguiente superintendente, de una manera en la cual él empezó a pensar que se necesitaban fuentes de energía alternativas, por lo cual invirtió en la producción de energía eléctrica y otro tipo de estrategias de captar trabajadores, amplió el número de baldíos. Hay una serie de peticiones de baldíos durante esta época, y lo más importante de todo fue que hizo una petición de pedido de minas a perpetuidad, de derechos mineros a perpetuidad, justo antes de que la legislación cambiara. Y de esta manera
la compañía pagó por conseguir títulos perpetuos de la mina solo 32 libras esterlinas en 1901, menos del 0.3% de los disminuidos beneficios del segundo trimestre de 1900. Y esto le permitió a la compañía adueñarse de la mayoría de los yacimientos subterráneos más ricos y ampliar su influencia en la zona. Entonces la compañía no quedó, digamos, tan mal después de esto, y incluso en lugar de quedar mal, terminó haciéndose a unos depósitos que son muy valiosos. Bueno, como conclusión de este análisis, el análisis de los tributarios y su presencia en la compañía expone la contradicción entre las ideas de lo que debería ser una mina moderna y la experiencia vivida de trabajar una mina en Remedios y en Segovia. Además, el uso de tributarios pone de manifiesto, en contraste con las suposiciones sobre la inadecuación de las minas locales, que los lugareños aportaron valiosos conocimientos en la minería subterránea. Los informes de los gerentes de las primeras minas de los primeros años muestran cómo, contra muchos pronósticos, la empresa sobrevivió siguiendo las técnicas de gestión y minería locales. La distribución espacial de las minas y la naturaleza de los yacimientos obligaron a la compañía a adoptar estas prácticas locales, y la narrativa del atraso entonces viene siendo muy anacrónica, porque por ejemplo en Estados Unidos la minería subterránea se tecnificó también en la segunda mitad del siglo XIX, los ingenieros extranjeros europeos fueron clave, pero la historia de la minería subterránea no se lee como la exitosa translación de tecnología extranjera. Entonces, este tipo de estudios pueden servirnos para ver, como dicen, letra fina, dentro de los registros de las compañías, esta participación de los locales. Extraer y procesar el mineral depende mucho más que tener un depósito rico, y requiere muchas otras labores de gestión social y ambiental que son parte fundamental y que la compañía entendió y pudo gestionar. Bueno, con esto termino mi presentación, y muchas gracias por su atención. No sé si tengan preguntas. Sí, muchas gracias, Lorena. Vamos a pasar a las preguntas. Bueno, bien interesante pensar que nosotros, acá en Chile, nosotros tenemos una tradición de historiografía sobre minería, sí, existe, pero está muy orientada, por supuesto, para la historia económica, que es una parte importante. La gente más joven no trabaja este tema de historia minera. Hace años que yo no veo tesis, digamos, en la Universidad de Chile, quizás me lo perdí, pero había una tradición en la Universidad de Santiago, en fin, de historia de la minería, que se ha ido un poco perdiendo. Como digo, entró mucho en la historia económica y ha entrado mucho en la historia social, que todavía se ve, sí, digamos, las relaciones sociales, laborales, sobre todo en relación a los movimientos políticos, en fin. Eso es fuerte, sí, eso es fuerte, y se ve en muchos lugares. Pero lo que tú estás haciendo, que conecta eso, porque no es solo eso, con elementos vinculados que podrás tal vez profundizar un poco, tal vez, ¿no es cierto?, medioambiental, que no fue tan desarrollado en esta parte, pero también con la parte técnica y digamos, de conocimiento local, conocimiento técnico, como una parte relevante de tu trabajo, pero algo que me llamó muchísimo la atención, digamos, que tiene que ver con el aspecto de género, por ponerle un nombre, digamos, la participación de las mujeres en estas circunstancias que tú nombras, digamos. Entonces nos abre un abanico de posibilidades, en los cuales algunos tenemos más intereses respecto de un tema que otro, por supuesto. Y ahí tú vas a hacer algunas preguntas, sobre todo desde el punto de vista más de la parte técnica del conocimiento local, que algo que nosotros hemos trabajado para otras áreas acá, acá en Chile. Así que bueno, abrimos un poco la discusión, ¿no es cierto? Por favor, hablen nada más, si no, y pregunten o comenten. ¿Está abierto? Yo, sí, somos poquitos, así que yo aquí. Muchas gracias, Lorena, qué interesante. Yo me gustaría hacerte como una pregunta inicial, pero también tiene que ver como con conocer mejor el contexto, porque sí, yo no sé mucho de
de esa historia. Y pensando un poco en lo que sucedía en Chile, ¿no? En Chile, en el norte, en el Salitre, los tributarios los entiendo que son como los trabajadores, ¿no? Que están cumpliendo labores en esos espacios. ¿Son personas que vienen de otras partes o son personas que viven ahí desde hace tiempo y se topan con estos procesos nuevos? No lo pienso porque en Chile, en el norte, como era un desierto, Sí. ¿no? Un desierto que se empieza a poblar y que hay muchos enganchados que vienen de distintas partes. Entonces, la relación que se construye con quienes explotan las minas es distinta. Entonces, esa como Sí. pregunta como para situar quiénes son estos tributarios y cómo, y si es que en torno a estas minas se crean pequeños pueblos o son solamente minas. Pues tú decías que había minas que tenían 1000 trabajadores, entonces yo pienso en que más hay, en una oficina salitrera, ¿no? O sea, Sí. en una pequeña ciudad que se construye con todo lo que eso significa. Esas Sí. dos preguntas, y como para vincularlo con otro tema, también nosotros hemos visto que en el norte son estos como espacios de ciencia y de tecnología, permiten que se junten ahí personas que manejan ciertos conocimientos y ciertas técnicas que después pueden proyectar a otras áreas. Por ejemplo, yo me topé que en el norte de Chile, quienes están trabajando en la industria del salitre están colaborando con la inspección alimentaria, ¿no? Antes de que existieran especialistas en alimentos. Entonces, si tú te topas también con que estas personas sean extranjeros o tributarios, aportan en otras áreas Sí. tecnológicas o científicas de esa zona. Sí, sí, gracias María José por tus preguntas. Sí, lo que pasa es que, claro, esto, como esta investigación hace parte en realidad de otro, de un asunto mucho más grande, y es que estos lugares son pueblos de las primeras fundaciones coloniales que se dan en torno a la minería. Entonces son pueblos que fueron muy importantes en la época de la colonia, grandes, con miles de habitantes, pero como eran minería aluvial de río, eran muy móviles, entonces se fueron despoblando y ya para el siglo XIX eran pueblos, todavía había gente con una tradición de minería, pero no tenían la importancia de otros pueblos como Zacatecas o Potosí, que tenían, al tener minas subterráneas, eran mucho más fijos, mina de largo aliento, entonces se crearon ciudades muy grandes. Y además hay un asunto racial, y es que como esto eran sociedades de emancipación, eran sociedades de personas negras, afrodescendientes principalmente, entonces eran muy marginales y existía esta mirada desde el centro de las élites locales de pensar en que esto eran lugares vacíos, o sea, el discurso de siempre, donde las sociedades extranjeras iban por fin a lograr sacar estos depósitos. Entonces, había pequeños pueblos ahí, de vieja data, y minas no cerca del pueblo necesariamente. Estas de la Frontino sí eran cerca de los pueblos, pero había muchas minas regadas, más las minas de los ríos. Entonces era una sociedad con una tradición antigua y continua de minería. Eran los principales productores de la región. Y los tributarios no eran trabajadores individuales, porque los tributarios eran como élites, por así decirlo, aunque no fueran ricas, pero gente que era capaz de hacer una mina subterránea. Y es que ahí es donde viene lo de las técnicas, eso lo detallo en otras partes de mi investigación, sí impacta mucho la capacidad para crear una industria, ¿cierto? Entonces las técnicas de la minería de río sí se podían reunir personas de una manera más informal, con un capital más bajo y extraerlos, pero una mina subterránea pues requiere otras cosas. Entonces los tributarios eran como sociedades mineras de personas que tenían cierto conocimiento sobre eso y que organizaban una mina subterránea completa, la manejaban ellos y vendían el oro a la compañía. No era como que extraían por su propia cuenta pequeños depósitos dentro de las minas de la compañía, o sea, eran como minas arrendadas. Ellos tenían autonomía y hay partes de los informes donde dicen, a veces les prestamos una asistencia científica, pero no
ni capital ni nos metemos, ellos nos traen el oro y ya. Entonces así funcionaban los tributarios, o sea, ellos les rentaban estas minas para garantizar control sobre esas propiedades y ya. Y lo de las colaboraciones científicas sí es súper importante, porque los que hay en particular como 3 o 4 de estos extranjeros que se quedan explorando las minas y que vivieron y murieron ahí, que hicieron las cartografías, las geografías, este otro tipo de trabajos para el Estado. Colaboraciones más allá de la minería, y muchos también trabajaban en minas con élites locales, pero con capital local, ¿cierto? O sea, los contrataban para trabajar en sus minas y asistirlos. Pero sí, sí se encuentra. Entonces, la sociedad orbitaba en torno a esas dos actividades, a la minería de río y a la minería de beta, y bueno, era complicado asegurarse una fuerza laboral, porque ¿quién va a querer trabajar con las condiciones de compañía extranjera cuando puedes ir y sacar oro de los ríos a muy buen precio, y para ti, o sea, conservando y pensando que estas eran sociedades post-esclavistas, ¿cierto? Esto es justo, la emancipación es 1852 y la sociedad ahí es mayormente afrocolombiana, afrodescendientes. Entonces, sí, es muchas cosas ahí en juego. Sí le falta como mucho contexto a esto para entender, digamos, algunas de las cosas que estoy diciendo. Muchas gracias, Lorena, fascinante el tema, y también para mí personalmente lo que más me interesa es esto de esta narrativa de una tecnología primitiva que no tiene ningún valor, y que eso es parte de también construir esta identidad súper poderosa de la tecnología extranjera, ¿verdad? Pero lo que te quiero preguntar, te lo digo eso porque eso lo encuentro como que hay muy pocos estudios. Yo vengo del mundo de la ingeniería y tengo 3 preguntas. Una es si ha habido, tú sabes, de alguna recepción de este narrativa distinta en ese otro medio, dijéramos, en el de la gente que trabaja en minería, y si eso tú has visto alguna como conversación, repercusión de estos estudios allí. Esa es una. Otra es por el rol del Estado, continuando con la pregunta que te hacía María José sobre estos tributarios. Si entiendo bien, eran como concesionarios de la empresa grande, y eso entiendo que es porque la empresa grande tenía los derechos sobre las minas, entonces concesionaba parte de la explotación, ¿no? Y ahí aparece el tema del sistema de concesiones, y también hablaste de reclamar baldíos. Entonces, me imagino que eso era que ellos pedían, la empresa pedía tierras al Estado, y en qué calidad se las pedía, o sea, todo el marco como de la relación con el Estado en términos de la propiedad, tanto de las minas como de los terrenos. Si podías, que también es como del contexto, como decía María José, pero que define las posibilidades de estas minas. Y por último, tengo una pregunta de Helge Wendt, nuestro colega del Max Planck, que cuando supo que estaba esta presentación me dijo que te preguntara. Dice, mira, dice, de Lorena Campuzano, ¿tendrá unos alemanes, Greif, en sus empresas mineras colombianas? Estoy muy interesado en saber. Esas son mis 3 preguntas. Sí, bueno, gracias, Cecilia. Sí, mira, lo de la recepción es bien interesante, porque a mí me invitaron a una conferencia de la Mining History Association, que son puros ingenieros y geólogos gringos. Hicieron una asociación de historia de la minería, pero ninguno es historiador ni nada, y está bien. Y pusimos un panel sobre estas cosas. Las 3 historiadoras que habían, el resto eran señores mayores que habían sido mineros e ingenieros, y entonces para ellos es como muy, como estas cosas
no son reacios a este tipo de cosas, porque dicen que en la práctica, o sea, si bien en la narrativa siempre triunfal hay mucho mito en la minería, es como que siempre es por casualidad, se encontró esta gran mina y fue maravilloso, y luego llegaron estas máquinas y este precursor, y les encanta contar esas minas, esas historias sobre las minas. Ellos dicen que en la práctica sí es muy cierto que hay este tipo de intercambios y de ensayos, y de que hay un técnico minero que es un experto porque conoce toda la vida de sus depósitos. Entonces ellos se sorprenden de estas narrativas y no las encuentran desenfocadas, pero siguen prefiriendo la otra, porque es que la otra es más sexy, vende más, es como las empresas contratan a un historiador para que les escriba la gran capitalización tecnológica y cómo transformaron efectivamente. Entonces, ellos sí reconocían ese tipo de cosas, pero les sigue gustando este tipo de ideas del progreso. O sea, el progreso es una idea muy poderosa. Entonces, sí, eso fue bien particular de ese evento de la Asociación de Mineros Americanos. Y respecto a lo del rol del Estado, el Estado en esa época, en la segunda mitad del siglo XX, tiene una gran cantidad de bonos territoriales baldíos, y las minas, el derecho a las minas está separado, el derecho al subsuelo está separado del derecho del suelo. Entonces, tener el derecho a las minas no les da derecho sobre el uso de la tierra. Entonces, como el agua y el bosque es fundamental para la actividad minera, ellos empiezan a hacer este tipo de peticiones en términos de ser colonos. No colonos pequeños, pero es decir, estamos colonizando esa tierra. El Estado le daba a los colonos pequeños tierras tituladas. Entonces, piden esto y muestran que están haciendo una colonización efectiva, que están trayendo progreso, y el Estado les da las tierras. Esto después va a tener muchos problemas, eso también lo analizo, porque como esto no eran tierras tan baldías como se decía, pues el Estado titula estas tierras y luego ahí vive un montón de gente y se generan conflictos. Entonces... las regala, las tierras. Sí, la titula. Básicamente, sí. ¿Y cuál era la otra pregunta? Ay, sobre... Sí, Carlos Segismundo de Grave y la familia de Grave, pues aparece en toda la historia. De hecho, como preguntaba María José, él es el que hace el mapa que pusieron en el blog para promocionar la charla, y él es un personaje bien importante en la historia. Después de Antioquia, él se vuelve ingeniero de constructor de caminos. No es tan importante para la minería porque finalmente todas sus empresas fracasan. Pero sí para los trabajos que después va a realizar para el Estado y las geografías que realiza. Se vuelve un hombre prestante, inversor, pero sus compañías todas, muere por allá en una mina mal. A él eso no le dejó plata. Todo eso le fracasó. Pero sí, si quieres, dale mi contacto y yo le puedo pasar como el material que tengo sobre los alemanes y los suecos en esa empresa, en esa región. Sí. Gracias. Oye, yo tenía unas preguntas más metodológicas también, aprovechando que esto lo grabamos y después lo ven nuestros estudiantes. Siempre hay que aprovechar. Bueno, pero además tengo ciertas dudas respecto a lo que tú presentaste en esos términos. Tú veo que trabajaste mucho con informes de las propias empresas, según lo que mencionabas. Sí. Me imagino que trabajaste con una enorme cantidad más de material, sí. Pero mi pregunta va apuntando a algo bien específico. Uno de los grandes, aparte de la dificultad de que toda la historia de la ciencia y muchas otras son historias del progreso y es sigue siendo sexy, como tú dices, no solamente para las empresas, para la propia idea de nación, la historiografía, en fin, es algo con lo cual estamos luchando todo el tiempo y tendemos a caer muchas veces en eso, es inevitable, es bien complejo. Bueno, otro tema que también siempre aparecen los mismos actores, ¿no es cierto? Origen europeo, que se engarzan muy bien con la teoría, la idea del progreso, de la historia universal en el fondo también, ¿no? Esa idea de Europa. En el caso de lo que nosotros estamos viendo, y en algún momento nuestro querido Jorge lo hizo, pero nos defraudó, ya se abandonó el barco,
los astrónomos, ¿no es cierto?, en la historia de la astronomía aparecen como personajes principales. Pero si uno quiere hacer una historia del lado B, digamos, de los que efectivamente están trabajando y mirar los observatorios o cualquier otro espacio, más allá de los astrónomos, que normalmente en este caso son obviamente varones, en el siglo XIX y prácticamente todos europeos, y se encuentra con dos elementos que me gustaría que tú pudieras mencionar, cómo lo encontraste en las fuentes documentales. Esa es mi pregunta. Sí. Uno, con los técnicos, es decir, el conocimiento local. No necesariamente una persona con un cargo técnico ni con un nombramiento, ni mucho menos, sino que Sí. alguien que hace labores técnicas, que tiene conocimiento de las vetas, que tiene conocimiento del territorio, porque es una cosa que a nosotros nos ha costado mucho ver, ¿no es cierto? Y lo hemos solucionado por el tema de los que reparan, los que mantienen y los que construyen los instrumentos, en este caso astronómicos, o los que construyen las casetas, en fin, donde van a estar trabajando. Toda esa parte, digamos, que no aparece en la historia de la astronomía, porque los astrónomos normalmente escriben la historia y aparecen solo ellos. Sí. Es una parte. Y lo otro que te mencioné al principio tiene que ver con las mujeres, porque también nosotros hemos logrado entender, y eso es lo que se va a presentar acá con la otra Lorena, de este grupo, Lorena Valderrama, sobre el papel de las mujeres, porque pensando que las mujeres en el siglo XIX o a principios del XX no estudiaban ingeniería o no tenían ninguna participación en, por ejemplo, la astronomía, y sin embargo aparecen haciendo cálculos. Y ahí hemos podido encontrar un grupo de personas que era completamente desconocido. También porque gran parte de la historiografía, en este caso la historia de la astronomía, la han escrito hombres, digamos. Entonces también es un factor que también influye y uno tiende a irse por esos caminos. Entonces mi pregunta va por ese lado. En términos metodológicos, ¿cómo tú te enfrentaste al tema de las fuentes para encontrar este otro espacio que no podemos ver, que tiene que ver con los técnicos o con el conocimiento local o con las mujeres? Sí, eso es una muy buena pregunta. Voy a empezar por lo del asunto de las mujeres, porque el asunto de las mujeres, y ahí es donde viene la importancia de las técnicas y la geología y los depósitos y este otro tipo de cosas que uno se salta cuando está leyendo una fuente, porque uno quiere ver en las fuentes que le están contando de la participación y no sé qué, pero cuando yo me puse a detallar cómo eran las técnicas en concreto, desde la época de la colonia, yo encontré cosas como la siguiente: las técnicas coloniales que tradicionalmente se le habían atribuido a los españoles y a los indígenas, sin ningún fundamento arqueológico, digamos, solo basado en las crónicas de los españoles, eran idénticas a las técnicas africanas de los lugares de donde provenían los esclavizados, ¿cierto? Y más allá de las técnicas, las distribuciones laborales. Las mujeres en África eran las encargadas de lavar el mineral y los hombres de extraerlo. Y esa técnica se siguió reproduciendo en la colonia y posteriormente en el siglo XIX. Entonces, las mujeres en el siglo XIX en Antioquia tenían una gran experiencia en lavar oro, esclavizadas lavaban oro y están en todas partes lavando oro. Sin embargo, en las fuentes están, como uno nunca se ve, nunca percibe las técnicas concretas como, no sé, minería de aluvión de estos 5 depósitos. Al hacerlo, yo empecé a ver que estos personajes aparecían recurrentemente. Y en particular luego en los informes de las compañías, uno observa los comentarios cuando se están quejando, digamos, de los locales, pero cuando observa los listados de los molinos que hay, observa que todos los molinos son antioqueños, que todos los capitanes de las minas son antioqueños, que la lista de empleados es un montón de mujeres que tienen un reporte de oro lavando las colas. Entonces uno empieza a observar este tipo de cosas en archivos que no son, no fueron producidos ni por mujeres, ni por estas personas, ni por indígenas, pero están en todos lados. Entonces yo creo que es más una mirada distinta, o sea, hay una intención de buscar ahí, porque ahí están. Están muy concretamente en los listados de empleados y en todo esto. Entonces, creo que es un ejercicio
y es generacional tal vez, como uno ha leído todos estos trabajos donde están mostrando, no sé, Judith Carney lee un poema de los esclavizados africanos donde hablan sobre el arroz y dice, bueno, de pronto esta gente era la que sabía cultivar el arroz. Entonces uno empieza a mirar las mismas fuentes o fuentes distintas de otra forma. Y bueno, las mujeres allí, mi trabajo es principalmente minería aluvial y uno observa que la minería subterránea pues las deja en trabajos muy mal pagos y que en la minería aluvial ellas tenían mucho más poder adquisitivo porque tenían acceso directo al oro, ¿cierto? Entonces, son cosas que realmente empiezan a surgir cuando uno mira con otros ojos, tal vez, yo pienso. No, y ahí lo que tú dices, que no lo tenía en cuenta, es un tema africano. Lo que tú dices tiene que ver con transferencia de conocimientos, transferencia de saberes, digamos. Sí. Visto, se puede ver incluso desde el punto de vista de la historia del conocimiento o también de la historia de la ciencia, porque ahí efectivamente está ocurriendo una transferencia de lugar en lugar, digamos, que uno lo puede advertir. Y cuando se hace la historiografía, incluso es interesante que tú digan eso, ¿no? Se puede adjudicar esas técnicas a los pueblos precolombinos. Sí, claro. Y si no, digamos, directamente a los ingleses, qué sé yo, que llegaron en el siglo XIX. Es una nueva tendencia en minería y acaba de salir de un simposio justamente donde estaban resaltando cómo en los manuales de Guamán, las pinturas de Guamán Poma y todos los manuales de minería españoles, producidos por españoles, hay evidencia de la participación indígena como actores, pues como poseedores de conocimiento, como cateadores. Entonces, es una nueva historiografía que está surgiendo, yo creo que en la historia de la minería, y hay bastantes trabajos sobre los indígenas y no mucho sobre los africanos, porque a la gente le encanta Potosí y los dos Potosís, entonces, pero ahí hay mucha evidencia clara de que esto se había simplemente ignorado, pero que ahí están las fuentes. Está el trabajo de Alison Bigelow sobre mining languages, que ella simplemente usando diccionarios mineros encuentra cómo las palabras van cambiando de significado y van perdiendo en el transcurso del periodo colonial su impronta original, o sea, cómo catear en el siglo XV era diferente de catear en el siglo XIX y ahí en esa traslación se va perdiendo el papel indígena, por ejemplo, cosas así. Entonces sí, eso es una nueva tendencia bastante, a mí me parece que bastante interesante y cuenta otras historias muy distintas. Oye, mira, tenemos una pregunta en el chat, no sé si tú la puedes leer. Sí, Respecto de cómo se lavaba el oro, no sé, un yacimiento de placer, dice. Usaban azogue para amalgamar. ¿En qué época? O sea, sí, principalmente los depósitos colombianos eran aluviales o de placer que llaman, y en la colonia no se usó casi amalgama, ya luego en el siglo XIX más, pero nuevamente vamos al punto de la naturaleza de la geología, que hace que muchos de esos depósitos no reaccionaran bien a la amalgamación. Entonces, en muchos no se utilizó amalgama. Para los depósitos de río casi nunca se utiliza amalgama. Es mucho más para depósitos subterráneos. El oro en Colombia del depósito de río de ese entonces eran partículas muy grandes y todavía se utiliza poco mercurio, se utilizaba poco mercurio. Ya es distinto, ¿cierto? Porque ya cada vez las partículas de oro que se encuentran son más pequeñas, entonces se necesita más mercurio, pero si las partículas de oro eran muy grandes, no se necesitaba tanto mercurio. Esos son, sí, ese es. Si quiero hacer la pregunta directamente. Sí. Bueno, hay una... Yo soy Luis Chirino Galvez, soy filología, así que algo entiendo del tema. Y tengo a mi cargo un museo mineralógico con colecciones que van desde 1860 a 1896 y miles de muestras.
Y el hecho que hayan muchos yacimientos que son históricos y que están abandonados no significa que las muestras se hayan perdido. Muchas hay colecciones privadas que se legan a museos y así estamos revisando muchas colecciones y tengo oro nativo, entre otras cosas, y está el trabajo del detective de encontrar en la etiqueta la información para llegar a encontrar el yacimiento original, porque por ejemplo Wow. en Chile, en la región de Atacama, hay como 8 yacimientos que tienen el mismo nombre. Entonces el contexto lo da todo y entonces me pregunto si estos yacimientos históricos ¿tienen muestras minerales en algún museo, en alguna colección que se puedan referir para estudiar? Sí, claro que sí. En Colombia existen colecciones en la Facultad de Mina de la Universidad Nacional. En Bogotá también hay colecciones. Yo creo que el Museo del Oro debe tener su propia colección también. Y bueno, yo tengo mi propia colección, pero es más contemporánea. Pero sí, claro que hay, sobre todo en la ciudad de Medellín. O sea, si te interesa eso, puedes escribirme y te puedo contactar con personas que tienen las colecciones en la Universidad de AFIT, en la Universidad Nacional, están ese tipo de colecciones. Porque en el caso de Chile, en particular, en la época de la corona española, cuando terminaba, hubo una expedición que pasó por Chile, Perú, de los hermanos Hoyland, que eran alemanes, y para el 5º centenario de América, en España hicieron una exhibición con las colecciones mineralógicas obtenía y obviamente que en esa época oro, plata, algo de Sí, cobre, era lo que interesaba, no claro. veían otros minerales. Me imagino que a Colombia en la última parte de la época colonial también debió haber llegado alguna de esas expediciones Sí, que hizo sí. colecciones que se pueden referir. Sí, la de los hermanos de Lúyar. Sí, si quiere, intercambiamos correo porque me interesa mucho tener esa información y conversar con usted luego sobre eso, porque estoy desarrollando otro proyecto comparativo entre Colombia y Chile de minería de oro, entonces me interesaría mucho conocer su experiencia con esas historias. Yo se lo voy a escribir en el chat y mi correo y usted sí puede escribirme el suyo. Sí, así lo haremos. Bueno, gracias. Abre una dimensión bien interesante esto, porque abre la dimensión de lo como tal como dicen, ¿no? De los museos, ¿no? Cómo los museos podemos ahí encontrar aparecen otras historias también respecto de especies, por ejemplo, para el tema de la especiación en temas zoológicos, por ejemplo, y también aquí aparecería este aspecto que podríamos también revisar. Nos falta mucho a nosotros hacer trabajo sobre museos, un tema que ha tenido una importancia en ciertos temas, áreas de investigación, en la historia de la ciencia, por ejemplo, pero todavía tenemos mucho por ahí por descubrir. Yo tengo una última duda, antes, no sé si otro tiene, o alguna pregunta, que tiene que ver con la parte de la historia ambiental de tu trabajo, que no está explicitada dentro de la presentación, pero tal vez, no sé, tal vez nos puede iluminar un poco en cómo tú concibes este vínculo con la historia ambiental, o más bien es algo indirecto. Me parece que no. No, o sea, en este capítulo la historia ambiental no está muy explícita porque pues aquí yo me enfoqué mucho más en las técnicas, ¿verdad? Pero en el resto de mi trabajo yo estudio mucho cómo la naturaleza de los depósitos geológicos de esos lugares, la geografía de esos depósitos y el medio ambiente, o sea, como el clima y todas estas cosas, influyen en la posibilidad de que los mineros aluviales perseveren en el tiempo de una forma que no sucedió en otros países como Estados Unidos. En Estados Unidos hubo mineros de río, pues, de aluvión, ¿cierto? Pero estos rápidamente, o sea, no han tenido la importancia que tuvieron, digamos, en Colombia y que siguen teniendo en el presente. Entonces, yo por un lado estudio eso, y entonces tengo cosas sobre
sobre la manera en que la minería de oro estructuró ciertos espacios sociales que eran perfectos para la proliferación de enfermedades como la malaria y la anquilostomiasis, o no sé cómo se dice eso en español, la anemia del minero, el hookworm. Y entonces, por ejemplo, ahí es clave analizar el tipo de ambientes, el tipo de clima, el tipo de ambientes creados por la minería, ¿cierto? En los cuales la malaria encontraba un espacio óptimo para proliferar. Entonces, como todo este tipo de cosas que están interrelacionadas y es muy difícil, digamos, separarlas unas de otras, y justamente eso es lo que hace la historia ambiental, o sea, tener en cuenta otros factores que son no humanos, pero también factores que son, por ejemplo, las ideas que tenía la gente sobre el paisaje. Entonces hay una parte de mi tesis que explora es cómo estas nociones racializadas tenían mucho que ver con las nociones del ambiente, de un espacio que era boscoso, y cómo esto marginó esas poblaciones mineras y los integró de ciertas formas al proyecto minero nacional. Entonces son como, es más bien como un ángulo de ataque, porque claro, yo inicialmente quería ver como el legado ambiental de la minería, pero el legado ambiental es en realidad un legado socioambiental, una manera particular en que estructuró estas sociedades y pues que sí ha creado espacios de enfermedad como los que estudio para el siglo XX, pero sí. Sí, dime. Jorge tenía una pregunta, ¿sí? Sí, y a propósito justamente del tema socioambiental, para demostrar mi traición a las corrientes de la historia de la astronomía. No, pero me llamó mucho la atención, Lorena, ciertas partes de tu presentación hoy día. Particularmente encontré que el trabajo tenía o graficaba muy bien la articulación entre, no solamente entre la técnica y en ciertas partes lo medioambiental, porque me fijé mucho en la parte que hablaste de la sequía y aparecía el cuadro comparativo de las lluvias, cuando que estaban pulgadas ahí, yo lo traduje a milímetros aquí en el computador para hacerme una idea de cuánto es lo que llueve. Me da risa porque los montos que allá son montos de sequía, de lluvias, acá son montos de inundación en Santiago, 700, 800 Sí. milímetros de lluvia, que Sí. es poco allá, sería Sí. casi la inundación bíblica acá en Santiago. Entonces, de ahí me surgió una pregunta, quizás son dos preguntas. La primera es saber si es que, en este caso mencionaste solo ese momento específico de la sequía de en torno a 1900 que coincidió con la guerra, pero también me fijé que había varios años en que no solamente llovía normal, sino que en algunos años llovía mucho. Entonces la pregunta ahí es también si, por ejemplo, el fenómeno un poco el contrario, el de las inundaciones, también tuvo efectos en la minería o por el contrario no pudiste encontrar ninguna relación. En caso de que hubo una relación, ¿qué tipo de efectos generaba el fenómeno contrario? Y el segundo también quizás una pregunta es así como Carlos hizo una pregunta sobre temas de método, o quizás una pregunta más teórica, si dentro de esta articulación entre lo humano y lo no humano, que interroga siempre la historia medioambiental, eh, aparece también el factor tecnológico, o a meter también en la historia de la tecnología, es decir, cómo en el fondo, porque es una pregunta que me interesa para mi trabajo también, cómo hacer dialogar o hacer interactuar, o cómo interpretar las interacciones entre lo natural, entre comillas, por un lado, lo humano y también lo tecnológico, que me imagino que la producción de la tecnología, como por ejemplo el molino antioqueño, no solamente está eh, determinada, entre comillas, por los conocimientos de los mineros de la zona antioqueña, sino que también me imagino por factores ambientales. Entonces, ¿cómo hacer interaccionar esos tres elementos en particular? Pues empiezo por esa pregunta, que es la más difícil. Pues yo lo hice de interactuar a través del trabajo, o sea, buscando cuáles eran
estructuras laborales concretas que facilitaban ciertos modos de vida autónomos y la continuidad de estos modos de vida y de estas prácticas en cuanto a estas personas se relacionaban con el ambiente y tenían un conocimiento del ambiente y de los depósitos geológicos bien concreto. Entonces yo lo hice a través de eso, a través de buscar cuáles eran las prácticas laborales, por un lado, y de qué manera esas prácticas laborales estructuraban poblaciones, localización, acceso a ciertas cosas ya en el siglo XX, o sea, acceso a la salud y acceso a ciertos beneficios, digamos. Entonces, sí, esa es una manera en que eso se puede hacer, pero pues no hay única. Habría que ver ya en la historia que uno tiene concreta de qué manera eso interactúa, ¿cierto? O sea, eso se puede poner a dialogar. Y respecto a lo del invierno, no encontré mucho, o sea, quejas generales, pero no, los daños no eran nunca tan graves como los producidos por la falta de agua para bombear. Pero ellos tenían un dicho, que vino el ingeniero verano y el ingeniero invierno, porque el ingeniero invierno dañaba los caminos y el ingeniero verano los arreglaba, nadie más. Eso quedaba muy aislado y entonces en invierno era muy difícil todo. También eso es una de las razones por las cuales no se llevaron máquinas, porque había que transportar en mula por caminos muy fangosos y muy complicados maquinaria que se pudiera desbaratar y volver a armar allá. Entonces no era viable transportar maquinaria fácilmente hasta allá. Sí. Pero una última cosa, eso que tú dijiste sobre el final, yo lo encontré después de escribir mi tesis. O sea, después de escribirle y leerle, dije yo, sí, yo estoy a través del trabajo, es que yo estoy entendiendo la relación entre los factores no humanos y humanos. Sí. Suele pasar, me pasa ahora con la tesis que yo escribí, que encuentro esos vínculos, pero ya no los desarrollé nomás, pero están ahí. Yo te quería preguntar algo, yo creo que muy parecido a lo que preguntó Jorge y también comentó Carlos. Yo estaba pensando en el punto, desde mi perspectiva, del temperamento de los lugares, ¿no? Y de los diagnósticos médicos que se construyen sobre, bueno, por lo menos en Chile se habla de temperamento, ¿no? Y pensaba en el trabajo de la Mónica García, ¿no? Como sí. las fiebres del Magdalena. Sí. Entonces, si hay diferencia en la forma de entender los temperamentos dependiendo de la mina, si es una mina en río, una mina de beta, o ya eso es muy específico. Sí. O también cómo esos trabajos, el trabajo de la mina en el río y de la mina en la beta, contribuyen a, bueno, y ahí lo unimos con lo que está diciendo Jorge, ¿no? Como a recomponernos. Sí, yo utilicé el trabajo de Mónica para escribir esa pregunta, porque los paisajes mineros se construyeron como paisajes enfermos y además racializados, o sea, paisajes donde solo la gente negra podía ser exitosa y sobrevivir. Entonces se hizo toda una jerarquización de las enfermedades que afectaban a las personas según más, no si era minería de aluvión o de beta, sino se decía, toda esa zona minera es zona enferma, de esa colina para allá, la gente se enferma, se enloquece, le dan todo tipo de cosas, un zumbido en los oídos tan fuerte que ya no puede volver a subir la montaña y salir de allá, y esa es la única razón para explicar por qué hay gente allá. Entonces, sí se construye en el siglo XIX una geografía racializada basada en estas ideas del temperamento, que luego en el siglo XX, y es súper interesante, se construyen a través de las nociones de higiene. O sea, es como un reencauchado de eso, ya no con las ideas de los miasmas, pero sí todavía guarda un recuerdo de eso. Entonces, se explica las fiebres y se explica todo eso. Ya se entiende que las fiebres las produce el mosquito, pero igual se sigue explicando por qué estos lugares son la tumba del hombre blanco, ¿cierto? O sea, es una cosa que tiene cierta continuidad y se reencaucha. Ya los médicos no hablan de la raza y de los miasmas, sino de la higiene
los habitantes negros de una manera que recuerda demasiado lo otro, ¿cierto? Pero hay, claro que tiene, y es súper importante ese aspecto para entender luego la manera en que el Estado se aproxima a estas comunidades y los criminaliza, digamos, por las enfermedades en el siglo XX. Por las enfermedades venéreas y por las enfermedades por la malaria y no me acuerdo, el hookworm, ¿cómo se llama eso? La anemia minera. Sí, sí, lo encuentro bastante. Sí. Oye, como para ir cerrando, yo me quedé con una duda, que algo que también me ha aparecido en el trabajo este último tiempo, que nosotros, por una tradición medio sociológica que hemos tenido acá en Chile, algunos o algunas, hemos trabajado mucho con el interesado en las prácticas científicas, o sea, qué es lo que efectivamente se hace y no lo que se dice que se va a hacer o qué sé yo. Y es una forma de tratar de evaluar, digamos, las fuentes documentales, mirarlas de otra manera, en fin, para mirar y estudiar esas prácticas. Pero en términos concretos trabajamos muy poco las prácticas, porque no es fácil, digamos, por temas metodológicos hacerlas. Y una de las claves que yo estaba mirando y que tal vez tú lo mencionabas, ¿no es cierto? Y quizás podríamos discutirlo en algún momento, esto digamos como algo aparte, tiene que ver con la noción de trabajo o las relaciones laborales. Es decir, estudiar los contratos, estudiar las dificultades de los contratos, los incumplimientos de contratos, toda la parte de remuneraciones, toda esa parte que aparece un poco como poco valorada cuando se estudian las llamadas prácticas científicas, que pareciera que fuera solamente el manejo de los instrumentos o el manejo de ciertas técnicas aplicadas, o conocimiento geológico en tu caso, o algo similar, o para el famoso bombeo, digamos, de las máquinas, digamos. Pero son las relaciones laborales las que de alguna manera son como la clave que atraviesa todos estos fenómenos, digamos. Lo hemos visto nosotros para el caso del estudio de los técnicos y en temas vinculados con instrumentos de precisión científica, en este caso astronómica, por ejemplo, que yo he estado trabajando estos últimos años. Y justamente ahí donde está un poco la clave, en tratar de entender cómo son esas prácticas laborales, cómo se contrata, cuáles son digamos, los horarios que tienen y todo lo que es las controversias que se producen porque no respetan los horarios, porque no están cumpliendo con esa persona. No es el astrónomo en este caso que yo estoy trabajando, sino que es el que hace la observación y el que hace los cálculos, por ejemplo, y el que hace la reparación del instrumento. Lo mismo yo podría pensarlo para otras áreas, digamos. Y sería interesante en algún momento si pudiéramos pensar, ya pensando, un poco imaginando una jornada de historia de la ciencia, que no dividiéramos tanto los trabajos en historia de la astronomía, en historia de la minería, en historia ambiental, sino que tratáramos de encontrar estos elementos que son más bien transversales, como hablamos de las colecciones, por ejemplo. Las colecciones de los museos atraviesan varios, también está en la historia de la medicina, varios ámbitos. Digamos, entonces, tal vez podríamos ser más imaginativos imaginativas y quizás lo hubiésemos podido hacer en nuestro libro, que ya no lo hicimos ya. Pero mira estos temas, porque de esa forma nos obligamos a discutir con otros que son de otras áreas, digamos. Y puede ser bien iluminador escucharte. Para mí ha sido súper iluminador escucharte, y los comentarios que he escuchado acá también, porque tal vez he estado trabajando un año en este libro, no sé si lo voy a terminar alguna vez, 2 años ya. Con la pandemia siempre tengo que sumarle un par de años, porque ya creo que perdí un par de años. Creo que son 3 en el fondo. Y de pronto, digamos, aparecen estos temas que otros lo están mirando u otras de una manera bien similar a como lo miramos. Sería bueno pensar en algo así. No sé qué piensas tú, si te aparece. No, totalmente, sí, estoy de acuerdo y creo que eso fue de las cosas que a mí me ayudó a acabar la tesis, pensar más en los temas que en las áreas, ¿cierto? Y en mi caso, lo de las relaciones laborales y las técnicas, pues sí implicó entender la minería y la geología en un detalle, o sea, que no se alcanzan a imaginar, que no se observa en la tesis, pero es súper importante para poder leer las fuentes y no dejar pasar los actores, porque los contratos de los tributarios que nadie había leído era como, ay, sí, unos contratos de arrendamiento, ahí fue que yo encontré
dónde estaba, con qué trabajaban, cuáles eran las herramientas, cuánto excavaban, qué tan diferente era una excavación de la otra, y poder encontrar realmente el papel de esta gente en la industria general y cambiar la narrativa. Entonces sí, temáticamente a mí me parece que es clave el aspecto del trabajo y de las técnicas concretas en todas las áreas, o sea, en el quehacer médico, en el quehacer astronómico, o sea, cómo se alimentan, dónde viven, ¿cierto? Todas esas cosas son importantes y trascienden todas las áreas. Los judiciales son buenísimos. Esos son sí, los judiciales que oro. la María José ha sido su caballito de batalla durante muchos años, digamos, ¿no? Me imagino. Yo lo he visto por lo menos en su trabajo. O sea, cualquier cosa que trabaje, voy a buscar Ahí los está. nombres, busco y me los topo con problemas que no han pagado los arriendos. Entonces te da dimensiones de distintos tipos de cosas, me refiero, que uno no encuentra en otro tipo de archivo. De lo que tú dices, de cómo difiere el discurso de lo que se quiere hacer con lo que realmente se hizo. Sí. Sí, Sí. claro, aparece en eso. Bueno, sí, la María José cuando tiene un problema dice, no estará en judiciales y siempre lo encuentra, sí lo hemos visto en sus trabajos, así que bien bonito eso. Pero para pensar ya, ahora como para ir terminando, vamos a dar la palabra a las últimas personas, que no sé tu nombre, que estás con el micrófono apagado, sí, por favor. Sí. Luis. Ahora sí. Luis, ahora sí me escucha. Me llamo Luis Chirino Galvez, yo soy geólogo, hago clases de mineralogía, petrografía y también soy paleontólogo. Pero en este caso me interesan dos temas, porque aquí en Chile, como país minero, realmente ya desde la colonia hay una tradición y en la parte jurídica también. Y resulta por aquí, en alguna parte, yo tengo un código de minería que es bien preciso, ¿ah? Menos complicado que el proyecto de constitución, ¿ah? Menos artículos, de 1875. Digamos, en Chile las cosas estaban normadas desde antiguas y las controversias judiciales estaban solucionadas a través de que teníamos un código. Luego, los mineros aquí en Chile se organizaron desde temprana edad y el impacto tecnológico, por ejemplo, aquí en Chile, hasta un poco antes de 1850, toda la minería básica colonial, que se preservó hasta 1830, era calcinación, es decir, si no era óxido, se botaba. ¿Mm? Y no sé si en Colombia fuera igual. Y luego empezaron con los demás procesos con los cuales ya se pudieron explotar sulfuros, etcétera, etcétera. Pero eso quedó normado y aquí existe el conservador en donde las pertenencias mineras se registran y los traspasos. Y bueno, hay gente que nunca tenía un contacto con la minería, pero vive así apostando, comprando pertenencias, que no es justamente el equivalente a comprar el suelo, sino el derecho a hacer minería ahí. Sí. ¿Ah? Y se rematan cuando quedan caducas, se muere y nadie paga la prima que tiene que pagar en el conservador, y ahí hay gente que apuesta. Que no sé si la situación es similar en Colombia y si la parte jurídica ya se normalizó tan temprano como fue en Chile, porque cuando hablan ustedes del molino, acá en Chile el molino se llama trapiche, y el trapiche se portó en tal grado que los mineros de la fiebre del oro de California eran chilenos que sabían usar el trapiche, y en inglés no, el trapiche se dice Chilean Mill. ¿Ah? Claro, era pan hispánico, pero fueron los chilenos que fueron allá y los norteamericanos no tenían ni idea cómo se hacía esto y veían a los chilenos con esta cosa, Chilean Mill, y quedó con ese nombre. ¿No? Si uno ve cualquier libro de minería, historia de la minería en Norteamérica, aparece que la influencia chilena en 1848-49, cuando aparece la fiebre del oro, no es un cuento de recuerdos del pasado de Vicente Pérez Rosales que lo cuenta ahí. ¿Ah? Entonces, quisiera saber si algo análogo sucedía en Colombia. Sí, sí, algo análogo sucedió. La reglamentación venía desde la época colonial de Gaspar de Rodas y luego se perfeccionó en la
después de la independencia, y para 1860 ya existía también un código completo, y en 1886 se hizo como el código principal de minería que luego se adoptó nacionalmente. Eso sí no significa que no haya conflictos. Yo analicé muchos conflictos y los conflictos pues son muy discientes. Pero no existía como una organización tan grande de la minería colombiana, sino hasta el siglo XX, digamos, asociaciones de mineros hasta el siglo XX. Existían cosas mucho más informales. Y respecto a lo de los azogues, que dice, lo de los sulfuros, solo hasta finales del siglo XIX se empieza, pues se mete lo de la cianuración, pero es que la cianuración se inventó a finales del siglo XIX. O sea, entonces no es que fuera atrasado, sino que simplemente antes existía principalmente la amalgamación. Y la diferencia de Colombia y Chile es que en Colombia sí fue principalmente minería de río, y esa minería no requería los procesos metalúrgicos, entonces la minería de beta fue muy marginal. Hasta finales del siglo XIX no agarró impulso. Antes era solo los outcrops, los externos, o sea, Yacimientos. Los yacimientos, sí, sí. Fue igual. Gracias, me ilustras harto. ¿Usted, profe, dónde está localizado? Yo en Viña del Mar. En Viña del Mar. Ah, bueno, no, escríbame o déjeme su correo, que me interesa mucho contactarlo. No, ya Sí. copié. Yo lo copió. Lo copié, a ver, Listo. era Lomatus, Bueno, vamos a ir cerrando, voy a cortar la grabación. Listo.